Es un placer para mí, ¿verdad?, estar aquí enfrente de ustedes y creo que se me notan los nervios. Pero eso es bueno porque demuestra, ¿verdad?, que nosotros como seres humanos no tenemos nada bueno que enseñarle a los demás, ¿verdad?, sino que es Dios quien nos enseña, quien nos ayuda, quien nos instruye para poder nosotros pararnos aquí enfrente y compartirles a ustedes de lo que Dios nos ha compartido a nosotras, ¿verdad? Quiero comenzar diciendo que, bueno, tuvimos un buen tiempo de adoración y vamos a tratar de tener un tiempo de reverencia a la palabra. Tanto los jóvenes que se quedan, ¿verdad?, pues los niños se van la mayoría. El hermano Erling decía algo el día domingo, y no solamente él, sino que es algo que se ha visto, que lo ha mencionado predicadores desde que se paran ahí, ¿verdad?, que ven demasiada apatía en la congregación, no solamente en esta, ¿verdad?, sino hablamos de la congregación en general, del pueblo de Dios. Entonces, el tema de hoy es tiempos de alerta. Les voy a hablar un poco acerca de, no es de los últimos tiempos, sino de la situación que realmente se vive hoy en día. ¿Por qué tanta apatía? ¿Por qué tanta dureza de corazón, tanta dureza de conciencia? Si vemos, realmente estamos como cristianos, estamos siendo bombardeados constantemente, desde la música, desde la televisión, desde, si vamos caminando, las modas hoy en día. Y no solamente esto influye a los jóvenes, sino también a nosotros como adultos. Y nuestra responsabilidad como padres también es muy importante que estemos alerta. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Si lo tienen, por favor, responden con un amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Pueden sentarse. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Tenemos que ser conscientes cómo estamos, cómo andamos. Cuando el tema se llama tiempos de alerta, porque el tiempo es un periodo determinado durante el cual se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. También podemos decir como tiempo, ¿verdad? El tiempo es una palabra muy amplia que tiene muchas definiciones. Una de ellas es duración de las cosas, y muchas veces es un concepto muy abstracto, que no es muy entendido. ¿Por qué? Porque si hablamos de tiempo, desde hace más de 2000 años, un poquito más, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo subió, Él dijo que los apóstoles predicaban que estábamos en los últimos tiempos. Entonces nosotros a veces decimos, ya pasaron 2000 años, ¿cómo que estamos en los últimos tiempos? Esta carta a los Efesios fue escrita desde hace tiempo, pero si vemos la palabra está vigente hoy en día. Tenemos que andar con diligencia, tenemos que andar como sabios y no como necios. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los días que actualmente estamos viviendo son días malos. Y no es porque Dios no sea bueno, más bien es porque Dios tiene que cumplir la palabra que Él dijo. Entonces, si vemos, estos tiempos que estamos viviendo son tiempos que se van volando. Los días pasan muy rápido y vemos que en la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que es necesario que los días se vayan rápido, porque si no, ni los escogidos, dice, se pueden perder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los días se van rápido, pero si usted se pone a analizar día a día, va viendo que todo lo que nos rodea, todo lo que pasa, demuestra
que realmente vivimos en una lucha constante como cristianos. Si nosotros no nos acoplamos a este tiempo, vamos a ver luchas en todos lados, y no es que uno sea extremista, no, simplemente que uno tiene que vivir conforme a la palabra, y si la palabra de Dios nos dice de que ciertas cosas o ciertas acciones son malas, nosotros tenemos que reconocer que son malas y apartarnos de esa. La palabra alerta significa una actitud atenta de vigilancia. Es una señal o aviso de peligro e implica estar pendiente totalmente de todo lo que nos rodea. Tiempo de alerta, es tiempo de estar vigilantes, es tiempo de estar como que listos, ¿verdad? Y no solo para la venida de Dios, sino para que vivamos en santidad, porque muchas veces nos dormimos, muchas veces nos confiamos y decimos, no, si aquel lo hace, yo también lo voy a hacer, pero no, es tiempo de estar alerta. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. Apostatarán la fe. Apostatar es negar la fe. Apostasía, uno lo tiene como que la apostasía solamente puede darse dentro de las congregaciones, pero la apostasía es todo aquello que está contrario a la voluntad de Dios, todo aquello que no va conforme a la palabra, o todo aquello que es lo contrario. Por ejemplo, aquí dice, apostatarán la fe. ¿Cómo podemos nosotros apostatar la fe? Escuchando, el mismo versículo nos dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo así espíritus engañadores? Hoy en día, yo siempre digo, ¿verdad? Hay que pasar todo por un filtro. Cuando usted hace café, usted lo pasa por un filtro, ¿va? Un colador, para que no se vaya lo gruesito, ¿va? Lo mismo, el filtro de nosotros hoy en día es la palabra de Dios. Aunque para nosotros no sea malo, pasemos todo por el filtro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos estar escuchando espíritus engañadores a través de música, a través aún de predicaciones, a través de películas, a través de modas, a través de amistades. Podemos estar escuchando a espíritus engañadores, que lo que nos van a orientar es hacer las cosas alejadas de la Biblia, ¿verdad? Nos van a decir, no, pero si es que aquel lo hace. Entonces, ¿qué? Nos vamos nosotros también. Y algo muy, muy importante, ¿verdad? ¿Cómo también se apostata la fe? La fe por hipocresía de mentirosos que prohíben casarse, que prohíben ciertos tipos de alimentos. Hoy tantas dietas, tantas modas, que a veces uno puede participar de ellas, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes de lo que hacemos, de nuestros actos. Y algo muy importante que nos enseña este versículo de Primera de Timoteo es que nos dice, ¿verdad? Teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizada la conciencia significa que tienen la conciencia endurecida, que somos o son insensibles a la voz de Dios. Cuando se cauteriza un tejido es porque se va a destruir ese tejido. Creo que a la mayoría de mujeres, cuando ya no van a tener hijos, se les cauteriza el útero. Es porque se destruye ese tejido. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el versículo? Apostatarán la fe.
si nosotros escuchamos espíritus engañadores, si nosotros escuchamos doctrinas de demonios, si nosotros nos guiamos, ¿verdad?, por las modas, por lo que el mundo de afuera vive, nuestra mente se va a cauterizar. Y es lo que estamos viviendo hoy en día, que la gente, las personas, muchas veces nos volvemos insensibles a Dios, nos volvemos insensibles a su presencia, nos volvemos insensibles al pecado, porque tal vez la primera vez, no, está bien, y ya la segunda vez ya no sentimos nada, ya no nos sentimos ni remordimiento, no sentimos ni dolor, ni que fallamos a Dios, simplemente ya sentimos como que es algo normal. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha sido cauterizada. Es necesario que estemos alerta, que estemos pendientes, que todo lo que miremos, que todo lo que escuchemos lo pasemos por el filtro de la palabra de Dios. Y si alguno, ¿verdad?, tiene cauterizada la conciencia, Dios nos liberta, Dios nos restaura, Dios vuelve nuestra mente dura, nuestra mente de piedra, nuestro corazón de piedra, a un corazón de carne, a una mente sensible, a una mente abierta para la palabra de Él. Vamos a leer en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Nuestro modo de pensar tiene que ser en base a la palabra. Algo que se nos ha estado inculcando, ¿verdad?, aquí en Casa Filadelfia desde el principio de año, es el estudio de la palabra, a través del discipulado, a través de las prédicas, a través del nuevo instituto bíblico, ¿verdad?, que se está desarrollando. ¿Por qué? Porque es importante que tengamos nuestra convicción en Dios. Es importante que tengamos nuestro pensamiento de acuerdo a la palabra de Dios, porque van a venir muchas personas que nos van a querer engañar, no solo a nosotros, sino a toda la iglesia en general. Van a haber muchas personas que nos van a hablar palabras bonitas para que nosotros nos guiemos, nos desviemos, y es algo que hemos visto últimamente, que la gente se mueve por sentimientos. Aquella iglesia me gusta porque no predican de tal cosa, y la gente se va. Pero simplemente no escudriña la palabra, no estudia la palabra. Tenemos que estudiar la palabra todos los días, meditar en ella, sin importar, ¿verdad?, la situación que estemos pasando, sin importar el día, sin importar que es un día de trabajo, tenemos que meditar en la palabra. Tenemos que, como decía, meditar, guardarla en nuestro corazón, tenerla en mente día y noche. Cuidemos que nadie nos engañe, porque el pecado se manifiesta sigilosamente. Y pecado no solamente, el pecado es todo aquello que nos aparta de Dios, no simplemente que usted vaya a matar a alguien o que odie a alguien. También el pecado puede entrar por los ojos, por lo que usted mira, a lo que usted le dedica tiempo, a lo que nosotros le prestamos atención. El apóstol Pablo señala que todo lo contrario a la palabra de Dios es apostasía, todo aquello que se opone. Y aún en este versículo miramos que dice, todo lo que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Eso es
apostasía, todo lo que se levanta en contra de Dios. Hoy en día es bien difícil poder decidir qué ver, ¿verdad? Qué ponerle a nuestros hijos, porque todo está contaminado. Desde las películas, ¿verdad? Desde las películas que nos encantan, de los superhéroes, desde las películas románticas, todo está contaminado. Todo trae un mensaje en doble sentido. Toda música, la música que tal vez a los jóvenes les gusta de cantantes que se denominan cristianos, exalta a Dios las canciones que escuchan, exaltan a Dios las películas que miran, exaltan a Dios la forma en que se visten. No solo a los jóvenes, a nosotros como padres, la palabra nos confronta porque muchas veces, no, que el niño no moleste, ponemos una película. No, que el niño no moleste, le ponemos unos pichingos y no supervisamos lo que ellos miran. Y vemos ahorita una ola de niños desde temprana edad que se quieren sobrepasar a uno. Y es una lucha que yo personalmente la tengo, pues, porque mi hija está creciendo. Entonces es una lucha que uno tiene de estar siempre pendiente de lo que ellos van a ver, de lo que ellos van a oír, porque ellos están en una etapa de aprendizaje máximo, pues. Es donde ellos, el cerebro tiene más plasticidad, entonces ellos aprenden con más facilidad. Entonces ustedes ven los niños que solo escuchan una palabra y ya se la aprenden. Solo medio miran algo y ya se lo aprenden. Entonces es una etapa donde ¿qué? El enemigo sabe el potencial que cada niño trae. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis dice que miró grandes y pequeños delante del trono blanco, ¿verdad? Para darle cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque nuestros hijos a veces no están siendo educados por nosotros, sino por la televisión, por lo que miran, por los pichingos, y para que el niño no moleste, lo hacemos. Debemos de tener atención a estas cosas, ¿verdad? Porque muchas veces en la televisión se nos enseña, sigue tus sueños, haz lo que tú quieras, todo lo que te propongas harás. Son palabras peligrosas, porque la Biblia nos manda que tenemos que morir esta carne y ser conforme lo que Dios quiere que seamos, para que estemos ahí arriba. Pero muchas veces queremos ir al cielo y no queremos morir esta carne. No queremos dejar esas cosas que tal vez nos gustan, que sabemos que está mal. Tenemos que tener cuidado porque aún hasta dentro de las predicaciones hoy no se nos habla de Dios, se nos habla de tú sí puedes, tú lo vas a lograr. Tenemos que buscar esa palabra, volver a esa esencia que es el Espíritu Santo, lo que predicaban los apóstoles, el Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado a lo que le prestamos atención. Y quiero que leamos 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Está bien fuerte este versículo, ¿va? A estos evita. No simplemente está hablando de personas. Si usted aplica esto a todo en su vida, se da cuenta que son muchas cosas de las que no tiene que participar.
de las que tenemos que abstenernos. Aquí el apóstol Pablo nos da 20 características de las cosas que tenemos que evitar. Amadores de sí mismos, ávaros. Una persona ávara es aquella que ansía poder y riquezas. Vanagloriosos, que tienen orgullo del propio valer. Una persona que se siente grande por lo que es, por lo que tiene. Soberbios, que se creen superiores a los que los rodean. Blasfemos, que se expresan injustamente en forma de ofensa. Desobediente a los padres, y no solamente a los jóvenes, ¿verdad? Desobedientes a los padres, sino a nosotros también. Desobedientes a quién, a nuestros padres, a Dios. Desobedientes a nuestras autoridades. Ingratos, que no son agradecidos. Impíos, que no sienten compasión o piedad. Sin afecto natural, que no puede expresar su afecto de forma natural. Implacables, que no puede ser aplacado. Es aquel tipo de persona que si está alterado no puede tranquilizarse. Intemperantes, ausencia de sobriedad. Crueles, que no sienten compasión ante el sufrimiento ajeno o se deleita con ello. Aborrecedores de lo bueno. Traidores, deslealtad o falta de compromiso. Impetuosos, que se mueven de modo violento o rápido. Infatuos, engreídos, llenos de presunción o vanidad. Amadores de los deleites más que de Dios. Con apariencia de piedad. Y aquellos que niegan la piedad. Y este versículo se refiere a piedad como una actitud llena de amor hacia Dios y hacia el prójimo. Siempre que la Biblia nos habla de amor a Dios y de amor al prójimo. Pero nos olvidamos muchas veces del amor al prójimo. Y no, que nos salvemos nosotros, el prójimo que se quede. Cada quien mira por su salvación. Pero no es así. Tenemos apariencia de piedad, pero negamos la piedad con nuestros hechos. Demostremos amor. Estamos en tiempos de alerta. ¿Por qué? Un alma que llevemos a los pies de Cristo es un alma que se salva. Estemos alerta. Aquellas personas que usted ve que se está desanimando de la iglesia, acérquese, anímelo. Estemos alerta. Aquellos jóvenes que se quieran apartar, no los deje. Acérquese, aunque lo moleste, acérquese. Dios mira su intención del corazón. Dios mira por qué lo hace. Estemos alerta. Es tiempo de estar alerta, no solamente porque la iglesia está vacía. Todo el pueblo de Cristo está sufriendo. Está siendo todos los días bombardeado y nosotros que estamos aquí adentro no nos esforzamos, pues. No estamos atentos, no estamos vigilantes, no estamos ni siquiera esforzándonos, muchas veces nosotros, y agarramos eso de excusa. A mí me cuesta, no le voy a ayudar al otro. Pero esforcémonos, animemos a aquel que está desanimado, acerquémonos a aquel joven, a aquel niño, a aquella persona adulta, a aquel anciano. Animémoslo a que sigamos adelante. Nadie ha dicho que el camino de Dios es fácil, pero Dios está con nosotros y Él es nuestra fortaleza. Él es quien nos ayuda, Él es el quien nos levanta. Y creo que cualquier persona le va a decir lo mismo. Por nosotros mismos no somos nadie, no podemos hacer nada, pero es por la misericordia que Dios ha puesto en nuestra vida que nos levantamos. Entonces, así como nosotros hemos conocido la misericordia de Dios, así compartamos la misericordia que Dios ha puesto en nosotros. Santiago 4:4.
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mantengámonos alerta, mantengámonos alejados de las cosas que nos pueden contaminar. Aunque nos digan extremista, ¿verdad? Porque muchas veces nos pueden decir extremista. Mejor, hay un versículo que dice, ¿verdad? Es mejor entrar cojo al cielo que no entrar. Como decía, si tu ojo es causa de pecado, quítatelo. Si tu brazo es causa de pecado, quítatelo. Aunque nos digan extremista, que porque tal vez no realicemos muchas cosas, no importa. La Biblia nos dice que si somos amigos del mundo, ¿y qué es ser amigo del mundo? Es aquel que practica las cosas del mundo. El hecho de que usted quiera ser diferente lo hace una persona agradable a los ojos de Dios, aunque para la gente no, para Dios sí. Dios mira con agrado ese sacrificio de ese joven que quiere ser diferente, de ese joven que dice, no, yo me voy a levantar y yo voy a ser diferente a lo que mis demás amigos son. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Si amamos las cosas del mundo, no amamos a Dios. Si queremos ser como las personas que están en el mundo, no somos amigos de Dios, porque Dios aborrece todo eso del mundo. Él nos ama a nosotros y quiere que nosotros nos acerquemos cada día a Él. Busquemos de su presencia, busquemos de su amor, que podamos ser transformados a través de su palabra. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Lícito es todo aquello que es justo, legítimo, legal, autorizado, permitido. Si no nos conviene es porque puede perjudicarnos. No tenemos que dejarnos dominar de ninguna cosa. Todo lo podemos hacer porque Dios nos ha dado un libre albedrío, pero depende de nosotros si nos dejamos dominar por esas cosas. Ahí mismo en Primera de Corintios, vayamos al versículo 10, al capítulo 10, por favor, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, procurando
no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Edificar significa influir en alguien sentimientos de piedad, virtud y temor a Dios. Si leemos bien, dice hacerlo todo como para el Señor. No hay que tomar este versículo así a la ligera por encima. Nos dice que si nosotros estamos conscientes que eso ha sido sacrificado a ídolos, o si nosotros estamos conscientes de que lo que vayamos a hacer, lo que vayamos a comer, lo que vayamos a mirar, lo que vayamos a escuchar, está contaminado o está ofrecido a los ídolos, no participemos. Porque tal vez no es por nuestra propia conciencia, porque tal vez nosotros estamos fortalecidos, pero ¿qué hay del prójimo? ¿Qué hay de aquella persona que tal vez, porque no, todos ustedes son ejemplos de otras personas? Aunque no lo parezca, siempre somos ejemplos, siempre tenemos personas que nos admiran, personas que dicen, ese es mi ejemplo a seguir. Entonces nosotros somos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Pablo dice, no procurando mi propio beneficio, sino de que muchos sean salvos? ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes de cómo andamos, porque atrás de nosotros tal vez vienen muchos, y no solo hablo de nuestros hijos, sino tal vez nuestros hermanos, tal vez nuestros amigos, las personas, tal vez aquellas que están haciendo también la lucha de seguir en el camino de Dios, y lo miran a usted que está esforzándose, que crece en la palabra, que crece, ¿verdad?, en conocimiento de Dios, en la búsqueda de Dios, y si lo ven tal vez participando de cosas que no son correctas o que no edifican nuestro cuerpo, y que somos conscientes que no pertenecen o que ya han sido sacrificados, ofrecidos a ídolos, tantos ídolos que hay, ¿verdad? Hasta personas hay hoy en día como ídolos. Entonces tenemos que estar bien atentos, tenemos que estar bien despiertos, no dormidos, para poder entender, ¿verdad?, que no solamente se trata de nosotros. Tenemos que dejar ya el yo a un lado, porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y la meta no es que yo me salve, no. La meta es que el cuerpo de Cristo crezca, que Cristo se glorifique a través de nuestras vidas, a través de su palabra, a través de las canciones, a través de las películas, que Cristo se glorifique. Tenemos que marcar la diferencia. Todos tenemos que marcar la diferencia. Porque, como les digo, ¿verdad?, somos ejemplos para muchos otros creyentes. Somos ejemplos para las personas que nos rodean. Tenemos que examinar nuestras acciones. Tenemos que examinar nuestras actitudes. Tenemos que examinar, hacer conciencia. ¿Qué estamos viendo? ¿A qué le hemos estado prestando atención? Tenemos que empezar a mostrar piedad. Tenemos que empezar a imitar lo bueno. La tercera carta de Juan, capítulo 1:11. Tercera de Juan 1:11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tenemos que imitar lo bueno, tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que tratar, ¿verdad?, de que las personas a las que nosotros imitamos sea Cristo Jesús. Porque hoy en día, ¿verdad?, tal vez las personas que están más mayores no tienen esta lucha que los jóvenes sí presentan, con las redes sociales, con los llamados influencers, ¿verdad?, que muchos de ellos tienen nombres de cristianos, porque hay personas que dicen soy cristiano, pero su vida, su actitud es todo lo contrario a un cristiano. Entonces puede ser un mal ejemplo para nuestros jóvenes.
Porque el joven va a decir, no, pero él es cristiano, él dice que es cristiano, pero está teniendo actitudes diferentes a las de un cristiano, conforme a la palabra, ¿verdad? Porque conforme a la palabra es que uno puede decir, aquel es hijo de Dios o aquel no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como padres, los padres que ya tienen hijos adolescentes, estén pendientes de qué es lo que miran, a quién es que siguen, qué videos son los que ellos consumen en su teléfono. Cuando uno entra, una vez que entra, no sale, ¿va? Viendo videos, se puede tirar hasta 3, 4 horas. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué estamos consumiendo? ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué se están llenando los jóvenes? ¿A quién están mirando? ¿Los pasos de quién están siguiendo? Como padres, nuestra responsabilidad es darles un buen ejemplo a los jóvenes, no solo a nuestros hijos, sino a todos los jóvenes. Tratemos de imitar lo bueno. Jóvenes, tratemos de imitar lo bueno. Si ustedes ven algo bueno en alguien, conforme a la palabra, ¿verdad? Si pueden imitarlo, imítenlo. Lo malo, deséchenlo. Las actitudes malas que tengan, aún entre ustedes mismos, tienen que desecharlas. Tienen que rechazarlas para su vida, porque Dios les va a pedir cuenta un día. Vivamos alerta porque entendamos que no pertenecemos a este mundo. Tenemos que luchar por nuestra salvación, por la salvación de nuestro prójimo, por la salvación de aquel hermano que ya días no viene a la iglesia. Animémoslo, forcémoslos a entrar por esas puertas. No desmayemos, no nos cansemos, porque si Dios en su infinita misericordia no se cansa, peor nosotros que somos personas deudoras, personas pecadoras, que Él nos mostró misericordia. Vamos a leer Romanos 12, 1. Romanos 12, 1 y el versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El apóstol Pablo está hablando ahí de unos deberes cristianos que debemos seguir. Pero si ponemos atención, dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Y qué es un sacrificio? Un sacrificio, cuando decimos que nuestro sacrificio vivo a Dios, es cuando nosotros vamos a entregarle a Dios todo nuestro tiempo, vamos a darle toda nuestra atención, vamos a darle todo lo más importante que tenemos va a ser Él. Si les digo, mantengámonos alerta porque no pertenecemos a este mundo, es porque día a día tenemos que ser un sacrificio para Dios. Morir aquello que nos puede impedir estar en santidad. Morir aquello, sacrificar, llevar a los pies de Dios esas cosas que pueden estarnos perjudicando, que pueden estarnos impidiendo que estemos en santidad con Dios. Sacrificio también es esfuerzo, es pena, es una acción de trabajo. No es que me presento en sacrificio a Dios y no voy a orar, no es momento que estemos dormidos. Estamos esperando la final trompeta, creo que todos estamos esperando la final trompeta, pero estamos buscando de Dios, estamos tratando de ser diferentes, estamos sacrificando nuestra carne, entregando nuestros deseos, nuestros deleites, lo que queremos a Dios.
No es malo que tengamos sueños, es bueno que tengamos sueños, pero ¿qué? Que nuestros sueños estén en las manos de Dios y que nuestros sueños estén encaminados al plan de Dios, porque muchas veces podemos tener sueños que nada que ver con Dios y no es así. Y cuando un sueño está en las manos de Dios, Dios abre puertas, Dios hace que esas metas sean posibles. Estemos alertas, seamos un sacrificio vivo. Todo lo que Él requiera de nosotros, démosle nuestro tiempo, nuestros bienes materiales, demos nuestra energía a la obra del Señor. Cuánta necesidad no hay en la obra del Señor, y no necesidad económica, necesidad espiritual. ¿Cuántos hermanos están deseando una palabra hoy en día? ¿Cuántos de nuestros vecinos desean escuchar la voz de Dios, desean conocer a Dios? Y nosotros tenemos pena, no queremos hablarles. No, la salvación es individual, no, que vean ellos cómo se salvan. Tenemos que cuidar nuestras palabras, tenemos que cuidar nuestras acciones, tenemos que cuidar aún nuestras decisiones. Lo que vemos, lo que oímos, a lo que le prestamos atención. La Biblia nos dice en Isaías 5:20, Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tenemos que cuidar nuestras decisiones. Cuidemos nuestras palabras, porque muchas veces podemos soltar palabras que puedan dañar a otro. Podemos soltar palabras que pueden atar a otros, porque la Biblia dice que tenemos poder en nuestra boca. Cuidado con lo que le decimos a nuestros hijos, cuidado con lo que le decimos a nuestros jóvenes, cuidado con lo que le decimos aún dentro de nuestro hogar, con las palabras que se digan. Cuidado, porque toda palabra tiene poder. Cuidado, ¿verdad? Cuidado con aquellas cosas que llamemos buenas y que sean malas. Cuidado con aquellas amistades que creemos que nos están haciendo un bien y al contrario, nos están todavía atrasando, nos están encaminando por mal camino. Cuidado con aquellas acciones que para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestro deleite son buenas, son correctas, pero nos están encaminando por un camino de perdición. Tenemos que ser diferentes, tenemos que procurar no contaminarnos. En Filipenses 4:8, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Hemos visto dos versículos diferentes, donde el apóstol Pablo en uno nos dice evita, y en esto piensen, en esto procuren estar. En el de que evitemos nos da 20 características, 20 cosas que están malas, y en este nos da 8: lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, que tenga virtud, y lo que es digno. Normalmente, ¿verdad? Todos conocemos los tipos de alarma que se manejan aquí para cualquier catástrofe, ¿verdad? La verde, que es un peligro bajo, o sea que solamente significa vigilancia, monitoreo.
El amarillo, que es un peligro moderado, que dice vigilancia y prevención. Y el rojo, que es el peligro máximo, que significa evacuación obligatoria. Si nosotros aplicamos o tomamos estos dos versículos, ¿verdad? Tanto el de 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, y el de Filipenses 4, 8, y los ponemos uno a cada lado, vamos a tener tanto las características que tenemos que evitar como las que tenemos que pensar y tenemos que procurar pensar, ¿verdad? Examinemos todo. Que ese sea nuestro filtro. Si lo que usted está mirando lo está llevando a que usted sea una persona amadora de sí mismo, una persona avara, una persona vanagloriosa, una persona soberbia, si las películas que usted mira, si las canciones que usted escucha producen en usted alguna de estas 20 características que están en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, tenga cuidado, evítelas. Si sus amistades le producen que usted se acerque más a ese tipo de personas, aléjese, esté alerta. Tenemos que procurar cultivar en nosotros las características de Filipenses 4:8, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Si lo que vemos nos edifica, si lo que vemos nos hace más amables, si lo que vemos nos hace más justos, si lo que vemos glorifica a Dios, si lo que oímos, si las personas a quienes imitamos, a quienes seguimos, nos acercan más a Dios, nos producen en nosotros más cosas buenas, más cosas honestas. No es tiempo, miren, por lo general, uno viene al culto, escucha la prédica y se va. Pero que hoy en día, miren, vayámonos todos con la mente de que cada día de culto que vengamos aprendamos algo y practiquémoslo. Llevémoslo a nuestras casas, practiquémoslo, examinémonos todo lo que nosotros hagamos en el día a día, lo que decimos, con quienes platicamos, las pláticas que tenemos, examinémoslas. ¿Nos acercan más a Dios o nos alejan más? ¿Nos están acercando más a Dios o nos están acercando más al pecado? ¿Estamos teniendo más frutos del Espíritu Santo o más frutos de la carne? Estemos alertas, como iglesia estemos alerta, como padres estemos alerta, como jóvenes estén alerta, ustedes ya tienen conciencia, ya saben el bien y el mal. Estén alerta con lo que miren, con lo que escuchen. Procuremos poner en práctica todo lo que se nos enseña aquí en la iglesia, lo que nos enseñan nuestros pastores, pongámoslo en práctica, porque se nos habla, ¿verdad? No es pecado cuando usted no tiene conocimiento, pero cuando ya está la advertencia, ya si usted no hace lo bueno, se considera pecado delante de los ojos de Dios. Entonces, no solamente esta palabra, ¿verdad?, sino que durante el transcurso de la semana pasada, las predicaciones que Dios ha traído han sido bien fuertes y de confrontación. Entonces, todos los días tenemos que aprender algo. Y si el Espíritu Santo nos confronta a través de su palabra, no es porque no nos ame, es porque nos ama y porque tal vez ve que estamos haciendo cosas todavía que no son correctas, que nos están impidiendo estar en santidad. Estemos alertas, son tiempos difíciles, son tiempos bien complicados y yo a veces me pongo a pensar, cuando ya mi niña esté más grande hay que estar todavía el doble de alerta, porque los tiempos van cambiando y hoy en día vemos cosas que se normalizan en pichingos de niños, cosas que nunca pensamos lograr ver, ya se están dando. Estemos alerta, no nos durmamos, preocupémonos, accionemos. Es importante, ¿verdad?, que nos levantemos y que no solamente pensemos en nosotros, sino que pensemos en nuestro prójimo, en nuestros hijos y
amados hermanos, solo pónganse de pie y piense, ¿verdad? Reflexione si usted ha estado viendo o ha estado dormido, ¿verdad? Despertarse y estar alerta. No solamente porque yo se lo digo, no, sino porque la palabra de Dios nos enseña. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, los días son malos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por esta palabra que nos has dado. Gracias porque eres tú, Señor, quien nos ha traído este día, Señor, a nuestra conciencia, Padre, que tenemos que despertarnos, que tenemos que estar alerta, Señor, que no tenemos que, Espíritu Santo, que dejarnos dominar por aquellas cosas, Señor, del mundo, que tenemos que marcar la diferencia, Señor, que aún, Espíritu Santo, aunque para los demás sea algo extremista, Señor, lo que deseamos es estar cerca de ti. Lo que deseamos, Señor, es buscar de tu presencia. Es que cada día, Señor, podamos parecernos más a ti. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor, para que podamos estar alerta, Padre, para poder ver, Señor, las artimañas que el enemigo está usando para poder cauterizar la mente de nuestros jóvenes, de nuestros niños, Padre, de nuestros hermanos. Ayúdanos a nosotros, Señor, a poder tener más amor, a poder ser personas, Señor, que se mantengan vigilantes, personas, Señor, que se mantengan atentas, Señor, a la necesidad. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que esta palabra, Señor, es para nuestro bien, Señor, y se va a accionar en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, en esta noche, por la vida de estos jóvenes, Señor, de estas personas adultas, de estos niños, Señor, que están aquí. Gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra, Padre, ha llegado a su corazón como una advertencia, Padre, para que podamos tener más cuidado con lo que vemos, para que podamos tener más cuidado con lo que oímos, con las amistades que elegimos. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, de que tú tienes tanto amor por nosotros y tanto cuidado que deseas, Padre, que pensemos, Señor, en todo lo bueno, en todo lo honesto, y que cada día tu deseo es que nos parezcamos más a ti. Gracias, Espíritu Santo, en esta noche bendigo la vida de mis hermanos, Señor. Guárdalos, Espíritu Santo, y que esta palabra pueda, Señor, dar fruto, que podamos ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor. ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti. ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti. Si tú eres el fuego que me quema. Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti, si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Y en medio de una sociedad convulsionada, Señor, influyente, queremos que tu Espíritu Santo pueda tomar cada vida y pueda ser también de influencias para aquellos que no te conocen, Señor. Que ellos se conviertan a nosotros y nosotros no a ellos, Señor.
Padre amado, amuralla nuestro corazón y ponnos nuestra vida en esa ciudad amurallada que eres tú, Cristo Jesús. Que no tengamos falta de ningún bien, porque te tenemos a ti, Señor. Gracias por esa palabra que has puesto en la vida de nuestra hermana Tania, Señor. Padre amado, una palabra poderosa, una palabra de alerta, Señor, donde el que tiene oídos para oír lo que tu Espíritu habla, Señor, atesora esa palabra. Padre amado, en los últimos tiempos, tu palabra dice que el amor de muchos se enfriaría. Por eso, tu palabra nos dice, Señor, que los días serían acortados por amor a tus escogidos. Bendigo la vida de su esposo, de su hija, Señor, y la vida de toda su familia. Padre amado, que la gracia de Jesucristo sea sobre tu iglesia y sobre todos aquellos que hemos atesorado este mensaje y creemos que nunca regresará vacía, sino que tiene cumplimiento, Dios. Hoy, permítenos ir hacia nuestros hogares en paz, con bien, que tu ángel acampe a nuestro alrededor y que tu sombra omnipotente esté sobre cada uno. Reprendemos todo espíritu de accidente, de muerte, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, amado. Todo